Hola, ¿qué tal a todos? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco les da la más cordial de las bienvenidas a este videochat donde estaremos abordando los temas más importantes referentes a la declaración de personas físicas, la declaración anual. Y para eso está con nosotros la experta, la doctora Carmen Karina Tapia, quien estará explicándonos acerca de estas consideraciones en torno a la declaración anual de las personas físicas. Y es que, como todos sabemos, las personas físicas que hayan obtenido ingresos anuales por salarios y o conceptos asimilados a salarios que excedan los 400,000 pesos anuales o hayan obtenido ingresos de 2 o más patrones de forma simultánea o que también hayan obtenido ingresos provenientes del extranjero o cuando soliciten por escrito a su patrón que presentarán su declaración anual, ellos están obligados a presentarla en el mes de abril de cada año. No obstante, y de acuerdo a la resolución 13.4 del pasado 5 de abril, este plazo se extendió para presentarse hasta el 31 de mayo del año 2021. Pero bueno, entrando en materia, vamos a platicar con la doctora Carmen para que nos platique acerca de estos temas que tienen que ver con la pandemia. Y es que, doctora, durante este último año, pues muchos patrones han prescindido del trabajo de sus empleados. ¿Ellos estarían obligados a presentar la declaración anual en este mes de mayo? ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, como todos sabemos, desafortunadamente millones de personas perdieron su empleo durante este periodo de la pandemia. Desafortunadamente, y que tal cual lo maneja el artículo 97 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es muy claro que cuando un trabajador no haya estado en el periodo completo, es decir, que haya tenido su salida en el transcurso del 2020, él es el que estará obligado a presentar su declaración anual. Es importante igual aquí señalar que básicamente en este sentido no importa que tú hayas percibido o no 400,000 pesos o más, no importa si en un momento dado te faltaron 4 o 5 días para alcanzar a terminar el periodo, la realidad es que si no estuviste el año completo, la obligación se convierte para el trabajador el hecho de que tenga que presentar su declaración anual. Además, también habrá empresas que sí lograron dar finiquitos o indemnizaciones a sus trabajadores con motivo precisamente de esta salida anticipada por derivado de la pandemia. Es por ello que también por eso los contadores tienen la obligación de poder entender y reconocer todos aquellos conceptos que justamente integran estas indemnizaciones, cómo se hace el cálculo, cómo es que nosotros debemos ejecutarlo, que es parte de lo que se aborda en el taller de personas físicas. Otra de las dudas, doctora, que surgen dentro de la pandemia es el tema de los gastos médicos. Mucha gente tuvo que hacer gastos que no tenía contemplados precisamente en temas de salud. Hablemos de las pruebas PCR, incluso cuando estuvo la compra de oxígeno, de equipo de oxigenación. ¿Todos estos gastos son posibles o son factores de deducción de impuestos? Pues mira, justamente es uno de los temas muy interesantes y relevantes que prácticamente serán abordados en el último día del taller de personas físicas, en donde justamente tiene que ver con lo que son las deducciones personales. Prácticamente, como todos sabemos, de acuerdo a lo que establece el artículo 151 y específicamente la fracción número 1 de lo que es la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos señala de manera muy clara que todo lo que es la parte de gastos médicos serán perfectamente deducibles. Estos gastos médicos obviamente pudieron haber sido las consultas que realizaste con los médicos, las pruebas de laboratorio que tuviste que hacerte para saber si estabas o no contagiado con la parte del COVID, así como en un momento dado hacer la renta de todos estos equipos respiratorios para que tú pudieras estar en mejores condiciones como tal. En ese estricto sentido, prácticamente nosotros, en términos generales, podemos hacer la deducción tanto para lo que fue nuestros descendentes como nuestros ascendentes, es decir, hacia la parte de nuestros padres, hacia la parte de nuestros hijos y en un momento dado también para nuestra concubina o cónyuge, para que en un momento dado también yo pueda hacer deducible estas erogaciones como tal. Aquí sí me gustaría hacer algunas puntualizaciones y precisiones. Prácticamente el 29 de diciembre del 2020, precisamente el famoso catálogo de productos y servicios que estableció el SAT desde que nació todo lo que es la parte de contabilidad electrónica, ahí claramente señaló más de 50,000 conceptos a través de los cuales nosotros íbamos a estar registrando o agrupando los conceptos que nosotros tendríamos que estar pudiendo identificar. Pues justamente ese día promulga y da a conocer
2 nuevos catálogos o 2 nuevos productos que tiene que ver precisamente con la vacuna y tiene que ver precisamente con todos los estudios de laboratorio, así como en el caso particular agrega un nuevo concepto que son los respiradores. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver de manera clara y contundente cómo la propia autoridad empezó a entender que iban a ser uno de los gastos seguramente más importantes que se van a presentar en esta próxima declaración, que, como bien lo señalaste, será para el próximo 31 de mayo con la ampliación que se dio. Por eso, entonces, resulta sumamente relevante que nosotros podamos identificar este tipo de deducciones que vamos a poder utilizar y hacer. Cabe destacar que aquí sí es muy, pero muy importante que todas estas deducciones, en primer lugar, pues cuentes con el CFDI correspondiente, que este CFDI sea del ejercicio anual al que estás presentando, es decir, del 2020. Y por otra parte, también es sumamente relevante que todas estas erogaciones o las hayas realizado con cheque nominativo, con tarjeta de crédito, débito o de servicio o con una transferencia. Si desafortunadamente todo lo hiciste a través de manera en efectivo, desafortunadamente no podrás hacerlo deducible como tal. Sin embargo, también aquí hay otro punto que me parece muy importante y relevante comentar. Como tú bien ahorita lo señalaste, no solamente son estos conceptos los que nosotros ahorita estamos manejando. Una duda que surge normalmente con todas las personas y sobre todo para los empresarios, las personas físicas con actividad empresarial, lo que es la parte igual del RIF o lo que es la parte del arrendamiento, dice, ¿y yo puedo hacer entonces deducible las caretas, los cubrebocas, claro, lo que tiene que ver específicamente con el gel, los sanitizantes, etcétera? Aquí entonces tenemos que encontrar que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que son las deducciones autorizadas y otra cosa son las deducciones personales. Cuando nosotros hace un momento hablamos de los gastos médicos, son las deducciones personales. Pero en el caso particular del que se dedica a la actividad empresarial y tiene trabajadores, debe de considerarse como una herramienta de trabajo para que efectivamente se encuentren bajo los lineamientos y condiciones necesarias que le permitan desarrollar su actividad. Y entonces ahí nos vamos a lo que se establece en la Ley de Impuestos sobre la Renta como lo que se considera estrictamente indispensable para la consecución de los objetivos del contribuyente. Y de esta manera yo necesito dar las condiciones precisamente que en su momento hasta manejó lo que es precisamente el Seguro Social, de cuáles eran todas estas características que deberíamos estar cubriendo. Lineamientos, ¿no?, que se le otorgó a las empresas, el hecho de que protegiera a sus trabajadores con el tema de las caretas, quizá sanitizantes, gel antibacterial que se tuvo que comprar, pues ahora sí que a granel, ¿no? Otro de los temas, doctora, y que es muy importante y muy interesante, que tiene que ver con los gastos funerarios. Mucha gente llegó desafortunadamente hasta estos límites en torno a la pandemia, a perder a sus seres queridos, a sus familiares, hizo un gasto que no tenía contemplado. ¿Eso también se puede pues hacer deducible? Sí. Precisamente también igual dentro de lo que es el artículo 151 me va a establecer que yo voy a poder deducir hasta el equivalente de lo que es una UMA anualizada, que aproximadamente es alrededor de cerca de los 31,000 pesos. Yo podré entonces hacer deducible otra vez, si cuento con la factura, los medios de pago, ascendente, descendente, concubina, cónyuge, yo podré estar haciendo la deducción de los gastos funerarios. Pero aquí otra vez entra un punto importantísimo y por eso es tan relevante que la gente conozca la totalidad de estas excepciones, límites, topes, que precisamente son de los temas fundamentales que se abordan durante todo lo que va a ser la parte de este taller de personas físicas. Prácticamente una de las características que son muy importantes hablando de esto de gastos funerarios es que sí se tuvo que ejercer. ¿Qué quiere decir? Muchas personas hoy también ya están haciendo la prevención de comprar gastos funerarios a futuro. ¿Esto qué quiere decir?
que en este momento no han tenido la necesidad de recurrir a ellos, pero ya están dentro de sus planes precisamente de previsión, de una correcta cultura financiera y pensando en nuestros seres queridos, en dejarles ya menos problemas de los que ya les dejamos de por sí con la partida del ser querido, pues todavía podemos hacerlo. Pero si yo estoy pagando un plan a futuro, como lo están dando en muchas funerarias, a ese no es deducible. Eso es importante. Es hasta que efectivamente se ejecute, se lleve, se dé la circunstancia para que entonces nosotros podamos estarlo haciendo perfectamente deducible. Muy bien, pues doctora, muchas gracias por la información de primera mano de la experta. Muchas gracias, doctora. No, pues de nada. Para nosotros va a ser un verdadero gusto y placer que nos puedan estar acompañando precisamente del 12 al 16 de abril a lo que es el taller de personas físicas, en donde estaremos abordando temas tan interesantes, no solamente como lo acabamos de ver ahorita, temas a la vanguardia, sensibles, que estamos padeciendo en este instante y que la gente a veces no sabe qué hacer. Creo que también es importante que no solamente los contadores, sino la gente de recursos humanos que tiene que ver lo que son indemnizaciones, liquidaciones, todo este tipo de conceptos, pues pueda perfectamente hacer los cálculos correspondientes. También en el caso particular, que es otro de los temas que serán abordados durante justamente este periodo, son los datos informativos. Estos datos informativos, a veces el solo hecho de no poner que recibiste una herencia, que ahorita es bastante seguro que claro, está pasando, pues entonces solamente el hecho de omitir eso te puede causar problemas. Es por ello que nosotros, los contadores, debemos estar siempre a la vanguardia para poderles prestar el servicio que se merecen todos y cada uno de nuestros clientes. Y los demás obligados a estar informados, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias y será un placer que puedan estar aquí con nosotros próximamente. Bien, pues ahí estuvieron los datos de primera mano, en voz de la experta, la doctora Carmen Karina Tapia, hablar acerca de estas consideraciones en torno a la próxima declaración anual que se tendrá que hacer, recordar, hasta el día 31 de mayo de este año.